Gracias, Dios, porque con fe podemos lograr salir adelante, porque tú eres el creador, porque tu fidelidad es maravillosa para con tus hijos, porque tu piedad es perpetua, tu misericordia es infinita. Gracias, Padre Celestial, por ser nuestro abrigo, por permitirnos estar cerca de ti y refugiados bajo tus alas de amor y buscando tu perfecta voluntad. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy en tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy, porque todo lo espero en ti, Dios mío, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por mi parte, sí, instructora. Bueno. Ok. Sí, señora. Bien, si no importa si lo están diciendo en voz o lo dejan en el chat, sin embargo, dentro de la grabación debe quedar aprobado. Gracias. Disculpe, Lady, que la haya interrumpido. Continúe. Seguimos con la asistencia. Entonces, Alarcón Monterrosa Deila, presente. Bravo Verano Julia Estefanía. Allá. Caro Zamudio Nicole Stephanie. Presente. Duarte Olivares Saren Giselle. Presente. Galeano Pachón Mayra Alejandra. Presente. Galeano Pachón Andrea Caterine. Presente. García Castaño Gustavo Adolfo. Sí se encuentra. Sí se encuentra. Lo que pasa es que hoy Sebastián está ocupadito, pero ya casi llega Sebastián, pero él sí está presente, Gustavo. Ok. Guzmán Rocha Charit George. Presente. Herrán Garzón Lizeth Carolina. Ella escribe en el chat presente. Lemus Zapata María Paula. ¿Sí está María Paula? No la he visto ingresar. Londoño Ruiz Karen Lorena. Ahí está. Presente. Ahí está María Paula. Acuérdate. María Gabriela. Perdón, María Paula, ¿sí está? Sí, señora, ahí está. Pero no dice nada en el chat. Por favor, deje su registro en el chat porque ni te estamos escuchando ni estás dejando registro. María Paula. Nevasa Bogal María Gabriela. Presente. Rincón Saavedra Erika. ¿No? Rodríguez Lizarazo Kerly del Mar. Rodríguez Martínez Elkin Yesid. Kerly me pidió permiso y más tarde llega a la clase. Está en una audiencia. Elkin está. No lo he visto. Después de Elkin sigue Jamie Deila. Ay, sí. Bueno, toca. Ay, ¿cómo es el apellido de ella? Se me olvidó. Ella se llama Jamie Lorena Rosas. ¿Qué, mija? Rosas Florido. Florido. Ok. Eso. Unos apellidos muy bonitos. Solo flores y rosas. Jamie Lorena. Bueno. Rosas Florido, Jamie Lorena. Sí. Sánchez Acuña Girby. Presente. Sánchez Muñoz Gracie Estefanía. Presente. Trujillo Sánchez Dana Michelle. Sí. Presente. Y Belandia Guzmán Lady Piedad. Presente. Ok.
Elkin no llegó, ¿verdad? No lo he visto ni tampoco me ha escrito. Ahí Ya está llegó, ahí escribiendo en se el escribió. Escribió en el chat. ¿Sí? Ah, bueno, vale, gracias. Sí, porque él no falla, él es muy cumplido. Lady. La frase del día le traemos, dice, es precioso saber lo que se quiere, cuando se sabe hay que tener el valor de decirlo y cuando se dice es menester mantener el coraje de realizar. Les traemos un video de la reflexión de hoy, se llama El Anillo del Rey. Es un poquito largo, dura 9 minutos, pero es muy lindo. ¿Me hace un favor, nena? Lo compartes en pantalla el link para ver si nosotros lo podemos ver en otra pestaña del computador, porque a veces se queda pegado, entonces esa es una opción. Sí, señora, ya lo envié. Listo, ya lo compartió, muchachos. ¿Lo coloco, instructora? Sí, mientras tanto. Ya lo estamos viendo, ya está empezando. Hace ya muchos siglos, en la era de los reyes, caballeros y castillos, existía un soberano especialmente reconocido por su poder militar, el rey Hermón. Sin embargo, el monarca sabía que no existía mayor poder que el que otorgaba la sabiduría, por lo que reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado a hacer un precioso anillo con los materiales más exquisitos del mundo. Sin embargo, deseo que ese anillo sea mucho más que un simple ornamento. Dentro de él colocaré un mensaje de sabiduría que me pueda servir en cualquier momento de la vida. Los sabios de la corte quedaron abrumados por la gran exigencia del rey Hermón, y entre ellos se decían: pero ¿cómo vamos a pensar en un mensaje con tan solo unas cuantas palabras y que además contuviera en él una sabiduría tan grande que pudiera ser aplicable en cualquier momento de la vida? La tarea resultó inalcanzable para la corte de los eruditos. Por suerte, por esas mismas fechas había llegado al reino un anciano nómada que tenía fama de ser un sabio sobresaliente. Sin pensarlo dos veces, el soberano exigió tener una audiencia con el ilustre hombre. Cuando lo tuvo enfrente, quedó impresionado. Era un viejo harapiento y desalineado. El rey Hermón le explicó a detalle la situación y la dificultad que su corte estaba teniendo para cumplir con sus órdenes. Con total humildad, el viejo le aseguró al monarca que conocía perfectamente ese mensaje de sabiduría que tanto trabajo habían tenido para encontrar. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Solo tengo una condición», agregó el nómada. «Mantén este mensaje oculto en el anillo y por nada lo leas hasta que te encuentres en una situación apabullante. Solamente si lees ese mensaje en ese momento podrás entender su sabiduría». El anciano se retiró rechazando las recompensas que se le ofrecían por su aportación. Se limitó a mencionar que solo recibiría tales retribuciones cuando se comprobara el poder y sabiduría de su frase. Pasaron algunos años y la situación del rey Hermón había cambiado significativamente. Muchos de sus aliados y personas de confianza realizaron una coalición en su contra. Poco a poco fue perdiendo guerras y propiedades. Lo había perdido prácticamente todo. Lo único que le quedaba era su vida. Justamente iba montado en su fiel corcel para salvar lo único que le quedaba mientras sus enemigos lo perseguían. Pero su carrera se detuvo en seco cuando frente a él se postró un mortal precipicio. Podía escuchar cómo se acercaban los trotes de los caballos y las voces de sus enemigos. Fue entonces cuando recordó el mensaje que se ocultaba en el anillo. Con desesperación abrió el trozo de papel y el mensaje que se encontró simplemente decía: «Todo pasa». Hermón quedó confundido por el par de palabras, por lo que casi no se dio cuenta que el bullicio de sus cazadores poco a poco se alejaba y en poco tiempo lo rodeó un gran silencio.
Sus enemigos se habían perdido, pues el sonido del caballo de Hermón mientras galopaba por los intricados caminos del bosque era lo único que delataba la posición del antiguo rey, pero al detenerse, sus enemigos rápidamente le perdieron el rastro. Hermón sintió un gran alivio, tenía un día más de vida, y fue entonces que entendió lo valioso que era el mensaje que tenía entre sus manos. Lo guardó de nuevo en el anillo y continuó con su lucha para recuperar todo lo perdido. Hizo alianzas nuevas, aplicó todos sus dotes tácticos y poco a poco fue recuperando todo lo que perdió. Después de muchos años de lucha y esfuerzo, por fin recuperó el palacio principal, lo que marcaba su victoria total. Para celebrar se realizó una enorme fiesta en todo el reino. Había baile, música, comida y diversión. El monarca estaba que no cabía de felicidad, pues no solamente había recuperado lo que le habían arrebatado, sino que ahora su poder se había extendido y contaba con verdaderos aliados, los cuales ya habían comprobado de sobra su valía y lealtad al rey. Entre ellos, por supuesto, se encontraba el anciano nómada, a quien se le ofreció un jugoso puesto como líder de su consejo de sabios, por lo que en medio de esa gran celebración, el anciano se encontraba a un lado del rey Hermón y con su característica humildad se dirigió hacia el gobernante. Con todo respeto, Su Alteza, creo que ha llegado el momento de que una vez más lea el mensaje de su anillo. ¿Pero qué quieres decir?, preguntó el rey. Estoy en el mejor momento de mi vida, tengo la victoria, el respeto y la adoración de todos. Estoy en la cima del mundo. Demostré que nadie puede contra mí. Pisé las cabezas de todos aquellos que osaron creerse capaces de vencerme. Este es un momento de celebrar mi grandeza. Escúcheme, por favor, Su Alteza, dijo el anciano. Recuerda mis palabras cuando le di ese mensaje. Claramente le especifiqué que solo debía leerlo cuando se encontrara en una situación apabullante. Y sin duda, en estos momentos, está en una situación de apabullante felicidad y satisfacción. Con algo de incredulidad, el rey sacó el viejo pedazo de papel, lo desdobló y ahí estaban esas palabras. Todo pasa. Sintió como si un montón de agua helada le cayera encima, como un relámpago que en un instante disipa por completo la oscuridad, y en su corazón sintió una gran paz, misma que desplazó por completo la arrogancia y vanagloria que lo poseían. Recordó lo bajo que había caído después de haber estado tan alto, y que precisamente gran parte del dolor de su caída se debía a que nunca pensó que sucedería. Se dio cuenta que no se debería aferrar a las cosas de la vida, pues tanto lo bueno como lo malo, todo pasa. ¡Wash! Burbujet Cookies and Cream con chocolate blanco. ¿Alguien quisiera opinar sobre la reflexión? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Elkin. Buenas tardes, compañero. Pues, que la verdad es muy bonita reflexión. Tiene razón, todo pasa en algún momento, ¿no? No todo es para siempre y pues considero que mientras uno esté en el momento con las cosas que están en el momento, pues hay que valorarlas y que valorarlas y disfrutarlas en el momento en el que están. Y planearse para un futuro y asimismo valorar también la palabra que todo pasa, ¿no? En algún momento. Entonces, así como todo pasa en algún momento, pues también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Elkin. ¿Alguien más? Michelle, ¿qué nos puede decir del video? Buenas tardes, Kerly. Michelle, te están preguntando, hija. Sí, señora, pues que tiene toda la razón. Toca, es que no sé qué decir, exacto. Toca aprovechar los momentos. Bueno, pues a mi concepto, el video se refleja en la crisis de la pandemia, por lo que estamos pasando, porque pues es probable que no podamos instalarlos en plena
tranquilidad en forma definitiva, porque podemos echar, ¿cómo le digo yo?, al vuelo con la inseguridad de que vuelva otra vez y haya una segunda, ¿cómo le digo yo?, pandemia, vuelve y se repita, y pues hay que saberlo tomar con seguridad, con todos los protocolos, con tranquilidad, y lo que nos toca, pues todo pasa, asumirlo con responsabilidad. Así es, como dice la compañera Lady, todo pasa, ¿sí? Y hay que aprovechar, igual como dijo Elkin, hay que aprovechar todos los momentos que vivimos, ¿sí? Hay que aprovechar los momentos que estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, porque de un momento a otro, pues ya no podremos pasar momentos con ellos y siempre hay que aprovechar los momentos. Al igual que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, hay que siempre tener en mente que todo eso pasará, ¿sí? Así como pasan rápido los momentos malos, al igual pasan muy rápido los momentos felices y hay que aprovechar cada minuto de la vida. Bueno, les traemos una noticia. Se trata sobre... Ok, mientras nos cuenta sobre la noticia, quisiera informarles que además de que todo pasa, pues también debemos limpiar nuestro corazón, ¿no? Ir sacando toda esa energía negativa, todo ese pesimismo, olvidando los errores que hemos cometido, aunque son muy necesarios para seguir creciendo, no somos seres perfectos, ir también limpiando y que pase también esas malas energías, ¿no? Ir pasando también esas ideas de que siento odio, siento rabia, envidia. Entonces, todos esos sentimientos también irlos pasando. Gracias. Sí, instructora, muy cierto lo que usted dice. Siempre es mejor sacar las envidias, los malos pensamientos, las malas vibras de nuestro cuerpo, de nuestra mente, porque eso nos afecta. Les traemos la noticia y dice, ¿influye la alimentación en el estado de ánimo? Mucho se ha hablado de los efectos que tiene la alimentación en el buen estado de la salud. Nutrirse saludablemente ayuda a reducir la inflamación, prevenir dolores de cabeza y ataques de asma, aumentar la resistencia del estómago a las úlceras y mejorar el sistema inmunológico para combatir infecciones, entre muchos otros beneficios. Sin embargo, ingerir alimentos que aporten los nutrientes que el cuerpo necesita no solo impacta en la salud física, sino también en el bienestar mental. Clara Valderrama, nutricionista e integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrición, responde a algunas de las inquietudes más comunes de la relación que existe entre alimentación y estados de ánimo. Lady, ¿me puedes ayudar? Sí, señora. ¿Cómo se puede mejorar el bienestar mental a través de la alimentación? Al consumir una alimentación equilibrada, todo el cuerpo funciona correctamente y esto produce sensación de bienestar en todas las áreas del organismo. Consumir suficientes proteínas, vitaminas y minerales permiten llevar a cabo correctamente todas las funciones del cuerpo. Adicionalmente, evitando el exceso de sustancias estimulantes del sistema nervioso y de bebidas alcohólicas que se ayuda al bienestar mental. Bájela, porfa. ¿Nos puede brindar algunas recomendaciones nutricionales? Incluya alimentos que contengan todos los nutrientes, proteínas como carnes magras, lácteos, huevos, carbohidratos tales como frutas enteras, verduras y cereales integrales, grasas vegetales preferiblemente y una adecuada hidratación. Evitar los excesos de grasas y azúcares también es fundamental, así como distribuir los alimentos durante el día de acuerdo a las necesidades de energía que se requieran.
Controlar el tamaño de las porciones consumidas de cada uno de los alimentos que se ingieren también es importante. Se dice que los alimentos que aportan energía aportan también positivismo. Son los que están interesados en el día a día y son recomendables que consumamos alimentos altos en triptófano, ya que es una sustancia que facilita el aumento de la serotonina. Los alimentos más recomendados son como los huevos, lácteos, cereales, las semillas de girasol o el maní, las almendras, las verduras, las legumbres, el pescado, la carne roja, el pollo. O sea, evitar pocas harinas, porque eso es lo que nos baja la energía, eso es lo que nos mantiene como decaídos, tanto peso en el cuerpo, y a veces muchas de las personas toman su siesta después del almuerzo por lo mismo, porque comen demasiado o comen demasiado carbohidratos, muchas harinas, muchas grasas. Sí. Dice, en estos momentos donde muchos permanecemos en casa, ¿con qué otras actividades podemos complementar el equilibrio del organismo? Además de la alimentación e hidratación, es muy importante tener en cuenta la actividad física, mantenernos activos, realizar rutinas cortas de ejercicio de acuerdo a la condición de cada uno. Realizar pausas activas si es trabajo en casa y hacer actividades en familia. También es importante realizar otras rutinas diferentes al trabajo, algo que genere placer, tales como leer, dibujar, disfrutar de los juegos de mesa y cocinar en familia. Todo esto ayuda a mantener la salud mental, buscar otras actividades como la meditación para ayudar a controlar las emociones generadas por estar en casa todo el tiempo. También es una buena práctica y descansar. La Organización Mundial de la Salud recomienda descansar de 7 a 8 horas diarias. Pues, ¿qué compañero quiere argumentar o decirnos algo sobre la noticia? ¿Qué piensan sobre ello? Hola, compañeros. Claro que sí. Bueno, está María Gabriela y está Charit. Bueno, pues primero que todo, en mi opinión, pienso que comer verduras y frutas es muy saludable, aunque pues debemos tener en cuenta que ya casi todo viene con químicos, entonces ya casi no se puede decir que hay nada saludable. Vi algo del tema de Herbalife, eso es súper bueno, súper recomendable. Respecto que ayuda a muchas cosas en nuestro sistema inmunológico. Yo lo digo porque lo tengo como testimonio. Cuando yo tuve mi bebé, yo estaba sufriendo de hemorroides y yo me compré ese aloe de Herbalife y súper bueno, de verdad, eso me sanó por más pastas, mejor dicho, todo lo que me mandó el médico, pero la verdad nada de eso me funcionó. Entonces yo pienso que debemos cuidarnos a la hora de alimentarnos e igualmente consumir demasiada agua. Como un consejo, lo primero que uno debe consumir en el día es agua para reparar el cuerpo y mejor dicho, como se dice, ponerlo a funcionar. Entonces esa es mi opinión. Buenas tardes, compañeros. Pues en mi opinión, la noticia está muy buena porque pues también ayuda, sí, nos ayuda a complementar pues la alimentación, aunque pues de los granos que sepa, los médicos a veces recomiendan lo que es la lenteja porque esta reemplaza la carne. Pues no sé qué tan cierto sea, pero pues he escuchado a unos médicos que dicen eso. Sí, es cierto, pues lo que dice María Gabriela. Hay algunos médicos que recomiendan que pues las personas que no pueden comer carne, pueden comer lo que son lenteja, frijol, ¿sí? Porque aporta también, es igual, entre comillas, como comer carne, aporta también mucha proteína. María Paula, ¿quería decir algo? Sí, yo quiero aportar algo. Pues me parece interesante esta noticia, ya que creo que tiene razón. La alimentación influye mucho tanto en el estado de ánimo
como en nuestra salud y concentración. Me hizo recordar que hace un poco más de un año vi un documental que se encuentra en Netflix que habla sobre la alimentación. Se llama The Magic Pill y nos cuenta también cómo que por falta de como información de nosotros también estamos dañando nuestra salud, porque muchas veces por querer, digamos, bajar de peso o algo, pues lo que siempre nos dicen es que es mejor comer más carbohidratos o bueno, cosas de grano y así para poder adelgazar más rápido, pero lo que hace es debilitarnos un poco más y puede ocasionar muchas enfermedades. Entonces también es como regular la comida, regular la alimentación, que sea como equitativo y no mezclar como tanta harina ni tanto carbohidrato, porque eso es lo que más afecta a la salud. Gracias, compañera. ¿La instructora desea opinar? Bueno, chicos, aquí lo importante es entender que en la noche no debemos comer comidas pesadas, ¿no? A veces de verdad somos exagerados y tenemos un poquito de frijoles guardados con un poquito de arroz y le añadimos un huevo frito y caramba, es muy rico, sí. Y aparte de eso le echas cebolla picadita larga El y lo calentado. dejas un poquito, eso, como recalentado. No, no. Y si hay una arepa de queso por ahí, pues mejor. Más el chocolate, chocolate con leche no puede pasar. No, pero no, de verdad que ya entendimos que eso no puede ser porque pasamos una noche pesada y al otro día vamos a amanecer, mejor dicho, con fraudulencias, con todo, ¿no? Con toda bueno, Mayra, no se ría tanto, sí, señora. Bueno, aquí lo importante es entender que no comer tan tarde, muchachos. A veces de verdad estamos mucho tiempo en el computador y nos da mucha hambre. Son las 10, 11, 12 de la noche y nos vamos para la cocina a rebuscar. Así hayamos comido la cena, nos vamos a rebuscar 10, 11 de la noche, 12 de la noche y eso es malísimo. Después nos quejamos que estamos muy gordos, que es que no nos cabe la ropa, que es que me veo fea en el espejo. La ventaja de los muchachos, ellos no tienen ese problema, ¿no? Pueden comer lo que quiera y qué maravilla, pero nosotras sí nos cuesta mucho bajar y si somos de metabolismo lento, peor. Metabolismo lento, que la mayoría de nosotras estamos sufriendo de eso, por no decir que todas. Entonces, ojo con eso, sí señora, muy importante. eh, sí, señora, comer, comer y se engordan, dice la compañera. Entonces, aquí lo importante es entender que debemos alimentarnos de la forma apropiada, ¿no? Tampoco pues que nos vamos a comer solo frutas y verduras porque también nuestro cuerpo se puede debilitar. Si estamos acostumbrados desde pequeñitos a comer carne, porque es que yo tengo entendido que hasta le licúan la carne a los niños chiquitos y se la dan como puré. Entonces, imagínense quitarle la carne de un momento a otro, eso también puede causar daños y molestias a nuestro cuerpo. Bueno, muy bien, gracias por la presentación. Sí, María es cierto. Gabriela, ¿quiere decir algo? Sí, señora, a veces yo tengo entendido que cogen, ¿cómo es? El hígado con leche, o yo no sé cómo es, y se lo hacen de puré a los niños, uy, pero se lo dan a los bebés. ¿Qué decías? Deila, tienes el micrófono cerrado. María Gabriela quería aportar algo. Sí, compañera, pues referente a lo que decía mi compañera Charit, pues sí, los alimentos también contienen químicos y lo que es el grano también, pues se deben consumir, pero tampoco pues uno excederse, ¿no? Ya que lo que uno consume se convierten en azúcares, o sea que el cuerpo no necesita mucho dulce, pero sí, hay personas que necesitan el dulce en la sangre y pues no es necesario en esas ocasiones, pero ya lo que uno consume, el cuerpo se convierte en azúcares y eso es lo que hace una persona cuando se engorda, bueno, cuando se vuelve más popochita, por decirle así. Eh, y tenía otra cosa, pero se me fue lo que iba a decir.
Sí, también está lo que son los líquidos. A veces también lo que decía la instructora, el metabolismo, también se retienen líquidos y eso también lo que produce las causas en las personas. Gracias, María Gabriela. Y sí, hay que alimentarnos bien porque si no, digamos, si no desayunamos, pues en mi caso a veces que no desayuno me entra un dolor de cabeza, dolor en el Nena, estómago, hay que desayunar, rabia. tener, Eso afecta mucho, mucho el estado mental de uno. Y sí, con esos dolores claro. Y lo más importante, de rabia. Bueno, sí les pido por favor que lo primero que hay que hacer es desayunar. Si quieren, no cene. Si quiere un almuercito muy sencillo, pero el desayuno sí traqueado, porque eso sí lo necesitas, ¿vale? Para que lo tengan todos muy presentes. Y yo sé que aquí todos están grandecitos y son conscientes de eso. Bueno, avanzamos. Sí, señora. Los compromisos, el desarrollo del taller final del taller que nos dejó la instructora ayer de las 17 preguntas. Portar el uniforme de cultura física los días miércoles y jueves y los días lunes y martes el de diario para la compañera Lorena, para que ella sepa. Presentar pantalla para que quede asistencia confirmada en la grabación y ante todo tener una buena actitud positiva. Sí, señorita. Muchas Ese gracias. último punto es fundamental. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Lady y Deila hoy fueron las protocolantes. Recuerden, por favor, en el protocolo agregar a Jamie Lorena, que ella también está ya en este proceso de formación, y a Kerly del Mar. Entonces, las dos también ya a partir de ayer y hoy ya hacen parte de este proceso formativo. Bueno, muchachos, muy bien. Voy a compartirles el taller resuelto. Por favor, saquen, no sé, una ventana ahí mismo en la grabación para que vayamos desarrollando el taller. El taller debe quedar, eh, dice, ¿a quién le corresponde el protocolo? Dice Elkin. Me hace el favor. Bueno, Deila dice, Caro, Nicole Zamudio. Nicole, ¿y quién más? No le alcancé a leer. Y sale. Bueno, Nicole y Saren, perfecto, para que lo tengan en cuenta, pero ya sería para el lunes. Mañana voy a estar ocupada con Jamie, Lorena Rosas, poniéndolo al día en este proceso formativo. Entonces, mañana la niña tiene clase personalizada, imagínate cómo la ven. Bueno, entonces, listo. Bueno, voy a presentarles uno de los talleres que ustedes me enviaron. Escogí al azar y pues quiero presentárselos para que nos pongamos a tono con cada una de las respuestas que ustedes dieron. Entonces empezamos, voy a compartirles pantalla. Después de que yo exponga, si sobra tiempo, entonces por favor para que continuemos con las evaluaciones interactivas. Bueno, pues entonces comparto pantalla. Me avisan si la ven. Por favor. Me avisan. Sí, señora, sí se ve. Listo. sí, señora. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces les cuento, vamos a resolver el taller. No todos lo han enviado, es lo que más me preocupa. De verdad que no todos lo enviaron. La última persona que lo envió fue Gabriela, María Gabriela. El resto, bueno, la última personita que lo envió fue María Gabriela. El resto, Nicole lo envió a las 11:29, María Paula a las 11:21, Elkin, bueno, y así a las 10 en punto. Bueno, y ahí hacia abajo también se registra el envío del taller. Pero como le digo, no todos lo enviaron y hasta ahora más tarde me doy cuenta quién hizo falta. Bueno, sin embargo, vamos a resolverlo teniendo en cuenta que son las capacidades de conocimiento que ustedes deben adquirir en este proceso formativo. Primera pregunta. Lady, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señora. Taller evaluativo. Lea, comprenda y resuelva.
1. En caso de series documentales complejas, ¿cuál es la forma de foliar? Los expedientes que van a ser foliados deben estar reflejados en el cuadro de clasificación documental o en las TRD de la institución. En las series documentales complejas, cada uno de los expedientes tendrá una sola foliación de manera continua. Si los expedientes se encuentran divididos en más de una unidad de conservación, la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda sea la continuación de la primera. Listo, Lady, muchas gracias. Bueno, los temas que ustedes desarrollaron de la guía de organizar archivos de gestión se resume prácticamente en este taller. Entonces, el primer punto es cuando resolvimos la actividad, creo que fue la 7, que hablaba de foliación, pues aquí se involucra inmediatamente al tema de las series documentales, y no cualquier serie documental, sino a las series documentales complejas, ¿cierto? A esas series documentales que tenemos como ejemplo unidades documentales como contratos, órdenes de pago, hojas de vida, historias laborales, historias clínicas, investigaciones disciplinarias, procesos judiciales, contraversiones, licencias de tránsito, convenios, entre otras series complejas. Recuerden que complejas es porque el expediente está constituido por tipos documentales totalmente distintos unos de otros, solo que son necesarios para continuar y completar el proceso. Haga de cuenta ver un ejemplo muy sencillo de complejo y de diferencia, son los dedos de la mano. Si usted mira sus dedos de su mano, todos son distintos, son más bajitos, más larguitos, más gorditos, ¿cierto? Entonces, eso así se refiere a la serie compleja. La serie compleja, dentro del expediente, cada uno de los documentos que encuentran, que se llaman tipos documentales, son distintos. Entonces, como dice que la idea es que todos los expedientes queden foliados, y si los expedientes sobrepasan los 200 folios, pues si son 600 folios, porque hasta el número 600 terminó todo el proceso, ¿sí? Pues entonces tenemos que abrir 3 carpetas. Entonces, una de 200. Entonces, del 1 al 200, del 201 al 400 y del 401 al 600. Serían 3 expedientes en el caso de series complejas, porque aquí inicia en el 1, pero se continúan el desarrollo y el proceso hasta el folio 600, que es el final. No podemos meter todo en un solo expediente porque primero no caben. Segundo, eso ya es imposible hacerlo por cuestión de preservación y conservación. Y lo otro, el gancho es plástico, ya no le aguanta. Una cosa es el gancho metálico, ese sí le aguanta cantidad de folios. Ya el gancho plástico, ya él se abre, se daña y se desprende y no le va a cerrar. No le va a cerrar. Entonces a eso se refiere. Y además que la foliación se debe realizar utilizando lápiz, ¿cierto? Lápiz de mina negra, blanda, tipo HB o B. Lo más probable es que se haga teniendo en cuenta que debe ser con mina lápiz, ¿no? Bueno, entonces esa es la respuesta. ¿Qué otra respuesta tienen ustedes o es la misma que tienen? Bueno, entonces veo que al parecer es la misma. Este asunto, este primer punto quedó comprendido. Si hay alguien que no ha comprendido que está en la clase, con muchísimo gusto de otra forma le explicamos. Listo, entonces veo que no manifiestan negativa, entonces avancemos. Segundo punto, dice, Lady, por favor. ¿Qué son expedientes administrativos? Es un conjunto ordenado y completo de documentos y actuaciones administrativas debidamente documentadas que reflejan el procedimiento de que el acto o disposición trae causa. Respuesta. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos generados o recibidos por una unidad u oficina, productor, en la resolución administrativa de un mismo asunto.
Bueno, estas son dos respuestas que me parecieron interesantes, las cogí, las pegué de, digamos, de los talleres que ustedes enviaron. Entonces, ¿qué otra respuesta tienen? Diferente a estas dos. ¿Qué son expedientes administrativos? Si tiene una diferente que haya encontrado en el documento de apoyo, es el momento de informarla. Señor. Bueno, parece que no. Sí. Señor. Disculpe, instructora, pues es que yo, no, sí, o sea, esa pregunta la tengo igual, sino que me causa curiosidad es que antes de esa pregunta, en el trabajo que yo tengo en este momento estoy mirando, aparece otra pregunta que dice que cuáles son los 3 principios en la que se basa la organización de los archivos de oficina. Sí. Sí, instructora, esa es la 3. Ah, caramba, permítame, entonces yo reviso acá otro que tomé. La 3. Bueno, entonces, ¿sí están viendo? La Sí, señora. 3. Dice, lea y analice. Ah, no, mire que no está tan raro. No, sí, señora, mire, ahí dice 3 y la 2 es otra pregunta. Son los objetivos. Esta es, sí, dice, permítame, yo lo amplío un poco para que se vea mejor. Oh, carambas, no tan amplia. Bueno, listo, acá. Lady, ¿cuáles son los 3 principios? Dice, ¿cuáles son los 3 principios en los que se basa la organización de los archivos de una oficina? Ser reflejo de las actuaciones de la entidad o institución y de la unidad responsable del archivo de oficina. 2. Reducir el orden original de la creación, recepción de los documentos y expedientes, de acuerdo al procedimiento administrativo que resuelve el asunto. 3. Considerar con lo más importante o relevante de la actuación administrativa y por ello del archivo. Bueno, ¿qué otras respuestas tienen ustedes? Instructora, yo tengo el principio de procedencia, el de orden natural y los documentos de apoyo y administrativos. ¿Cuáles son los 3 principios? ¿Qué otra? Bueno, esta es la de Lady que nos acaba de mencionar. ¿Cuál otra tienen? ¿O tienen esta misma o tienen la de Lady? Instructora, yo tengo también, igual que mi compañera, Lady. Bueno, aquí lo que Lady tiene es, aquí lo que les estoy mostrando está redactado. Lo que Lady tiene está resumido. Sí, la actuación es prácticamente el principio de procedencia, el orden original, ¿cierto? Porque estamos hablando de creación, recepción y obviamente en el orden original es en la llegada como se elaboran los documentos y cómo se ubican en la carpeta, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de este punto, estamos hablando cuando hablamos de actuación administrativa, estamos hablando prácticamente de principio de procedencia. Entonces, en el texto que les estoy mostrando está redactado, pero como lo tiene Lady, son palabras. ¿Cuáles son, Lady? El principio de procedencia, el principio de orden natural y los documentos de apoyo y administrativos. Exacto, ¿ve? Entonces, la actuación es lo que acaba de mencionar Lady al final. Orden original, orden natural. Y la actuación de las unidades, ¿sí? Como responsables, que son las oficinas, es el principio de procedencia. Entonces, prácticamente es, como le digo, es como el mismo perrito con diferente huasca, pero ahí están los conceptos. Lo que tiene Lady coincide con la respuesta que aparece aquí, solo que aquí la tomaron completa y está tal cual como aparece en el documento. Listo. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta? Listo. Si no hay preguntas, señora. ¿El principio de autenticidad también se puede encontrar allí?
Autenticidad, estamos hablando de que los documentos son originales, porque lo que es auténtico es original, no es copia, ¿verdad? Entonces, el principio de procedencia nos habla de que únicamente se deben salvaguardar los documentos originales. Entonces, desde ese punto de vista también se puede tener en cuenta la autenticidad, ¿no? Ustedes saben que el documento original es el que prima y es el que tiene valor legal, administrativo y jurídico. Entonces, la autenticidad, sí, señora, también está Es que incluida aquí. Señora, coloqué instructora también. ¿cómo? Yo también coloqué ese al principio de autenticidad. Sí, la autenticidad es fundamental porque no podemos crear nuestros expedientes con documentos copia. La copia es un documento de apoyo, por ende, para construir y organizar nuestros archivos deben ser todos en original. Entonces, la autenticidad es fundamental. Sí, señora. Bueno, gracias, Gabriela. Otra interpelación para esta pregunta, perdón, pregunta 2. Superada, listo. Nos vamos a la pregunta 3, que fue la que les estaba mostrando acá. Porque muchos de ustedes resumieron, otros redactaron o tomaron tal cual como aparece en el documento. Bueno, entonces estábamos acá donde dice que son expedientes administrativos. Entonces no le paremos bola aquí al número. Lady ya lo leyó. ¿Qué otras respuestas pueden dar ustedes? ¿Sí están de acuerdo, señora? Cambian algunas palabras. Bueno, En lo léalo. que yo coloqué. Sí que se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución administrativa. Sí, antecedentes, absolutamente cierto. Son los antecedentes de los sucesos que se desarrollan al interior de cada una de las áreas, oficinas o dependencias. Sí, señora. Muy bien. ¿Qué otra respuesta tienen a esta? ¿Listo? Bueno, entonces resuelta. Nos vamos entonces con otra de las preguntas. Oye, esto se me dañó todos los números. Bueno, sin embargo, me dicen si no estoy mostrando la que es. Lady, tenga la bondad en esta. Cuarta, lea y analice el formato matriz o cronograma de actividades y escriba 3 objetivos para su aplicación e importancia. Bueno, primero. Sí, el formato es la imagen que aparecía ahí, ¿no? En ese formato aparece unos tiempos, unas responsabilidades y unas actividades. ¿Qué dice, Lady? Primero, identifica la importancia de las actividades a ejecutar adecuadamente para la empresa. Correcto. Segundo, ¿va a explicarla cada uno o las dicto todas? No, discúlpame, de esas cosas que se pone uno a responder sin esperar que su merced lea. No vuelvo a hacerlo. Siga. Tranquila. Analizar las actividades necesarias para el logro de los objetivos de la empresa. Tercero, originar una mayor claridad sobre las actividades a ejecutar para asegurar la calidad e inocuidad en cada aplicación programada. Bien, hasta ahí podemos decir que es absolutamente verdadero. Totalmente de acuerdo con ese formato matriz que hoy en día, que anteriormente le llamábamos cronograma. ¿Qué es un cronograma? Un cuadrito señalando las actividades, las fechas y los responsables, que hoy en día por competencia laboral y por toda esta forma moderna en la que hemos cada día mejorado y cambiado, pues se llama matriz, ¿sí? Entonces el formato matriz, prácticamente el mismo cronograma de actividades, refleja lo importante que es reconocer cuáles son las actividades y ejecutarlas en su tiempo establecido. Obviamente analizando esas necesidades que hay, pues cumplir con los objetivos expuestos o señalados por la institución o la empresa. Y obviamente
lograr claridad en las actividades que vamos a ejecutar. Entonces, muchachos, yo sí les voy a pedir una cosa muy importante. Si a ustedes les pregunta, ¿qué debo tener en cuenta para la organización de los archivos? Lo primero es cronograma de actividades, si no se acuerda de la palabra matriz. Formato matriz, organigrama de actividades, en donde se señale claramente cuáles son las actividades a ejecutar, en qué tiempo las debo desarrollar y quiénes son las personas responsables de esas actividades. Es más, le pueden agregar ¿cómo se llama? Otro espacio en donde puedan colocar el material. ¿Qué material se va a utilizar para esa actividad? Que necesitamos cajas, que necesitamos EGA, que necesitamos carpetas, que necesitamos ganchos, necesitamos borradores, necesitamos perforadoras, necesitamos un computador. Entonces también podemos ampliarle un poquito más a ese formato matriz, informando qué es lo que se necesita para poder desarrollar el trabajo. Y obviamente eso me permite identificar las agrupaciones documentales, me permite verificar la eliminación y la duplicidad de aquellos documentos que no son importantes ni trascendentes en el proceso de la organización, y obviamente eliminar todo material que contamine la documentación, como se va a salvaguardar por mucho tiempo, eliminar material metálico y todos esos agentes adhesivos y no degradables que más adelante van a dañar la documentación, porque estamos hablando de documentación de 10, 20, 30, 40, 50 años y hasta 100. Entonces, preguntas sobre esta cuarta respuesta. ¿De Instructora, acuerdo o algo más? Bueno. Yo tengo otras que les coloqué. Dice, estimar los plazos de las actividades para mayor eficiencia y siendo objeto de un seguimiento y evaluación periódica. Claro, no es que su interpretación, la estimación del tiempo es fundamental. Es lo mismo como decir en ejecución de las actividades de acuerdo, digamos, a lograr los objetivos en su tiempo establecido. Claro, estimar el tiempo. Sí, señora, lo que tú dices también está correcto. Instructora. Señor. Yo las hice, pero muy enfocados al proceso del trámite, ¿cómo es? Del trámite que se va a generar en cuanto al traslado de documentos. Me olvidó. A la transferencia. Eso, sí, señora. Yo lo hice muy enfocado primaria. Exacto, a la transferencia primaria. Y pues fue establecer objetivos para realizar cada fase de trámite, especificar la acción que se va a tomar dentro de cada objetivo y establecer el tiempo en que se va a tomar para realizar los objetivos planteados. Bueno, pues tengamos en cuenta que la pregunta dice, lea y analice el formato. Entonces el formato era claro. El formato me trae unas fechas, me trae unas actividades y muy seguramente no me trae responsables. Entonces sí había digamos, identificaba con claridad que hay unas actividades por ejecutar y que claramente eran esas actividades. No podemos salirnos del esquema del cronograma porque entonces no cumpliremos con el tiempo establecido. Entonces, no nos estamos preparando todavía para transferencia documental. Entonces, no, yo te diría, Elkin, que no es preparación de alistamiento para transferencia, ni primaria ni secundaria. Aquí lo que estamos es, digamos, identificando las actividades para empezar a trabajar en el programa, ¿sí? Porque para empezar a trabajar en el programa, como les digo, lo inicial es un mínimo cronograma, o en este caso, formato matriz o cronograma de actividades. Y estas tareas sí corresponden al quehacer archivístico, pero no precisamente para el alistamiento de las transferencias. Porque para alistar transferencias sí necesariamente necesito la tabla de retención documental, en donde debo aplicar 8 principios, ¿sí? Que ya se los he ido manifestando y contando. Ayer les mostré cuáles son.
precisamente cuando decíamos cómo aplicar la tabla, bueno, ¿qué nombre tenía ese muchacho en el estudio de caso? Bueno, cómo Juanito tenía que aplicar la tabla de retención, ¿sí? Entonces, es diferente. Bien, ¿qué otra respuesta o están de acuerdo con estas? Entonces, sí sugiero que las mejoren. Si usted tiene otra, sugiero que tenga en cuenta estas y si se asemejan a estas, pues no pasa nada. Cambia la redacción, pero no el sentido de lo que queremos decir. Bueno, gracias. Si no hay más que decir, nos vamos para quinta pregunta, Lady. Quinta, en caso, Perdón, yo la paso para acá. Quinta. ¿hay alguien que iba a hablar? No, señora. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? María Gabriela, instructora. Cuéntenos, Gabrielita. Este o cronograma de actividades se debe empezar a realizar desde que uno llega a la empresa o tiene que un tiempo empezarlo a utilizar. Muy buena pregunta. El formato matriz ya la empresa lo tiene hecho. La empresa ya tiene unas tareas y por eso la contrata. Entonces contratan el aprendicena para continuar con esas tareas del que se fue o en su defecto le entregan a usted el cronograma y las actividades que debe desarrollar. Entonces, Gabriela, y esto va para todos, si a ustedes las tareas se las dicen verbalmente, escriba, tome nota, o si se las envían por correo, mejor, o en su defecto se la entregan en una hoja impresa. Estas tareas ya están definidas en la institución. Pero si es una empresa que no tiene nada de archivo y tú vas por primera vez como archivista a desarrollar su trabajo, ahí sí tiene que crearlas. Entonces sí les sugiero que tenga en cuenta el documento de material de apoyo que les entregué ayer. ¿Sí se alcanza a leer? Sí, señora. Ahí están. Ahí están las tareas primarias que se deben desarrollar. Listo. Buena pregunta, Gabriela. Listo, entonces, Lady. Dice, quinto, en caso de series documentales simples, ¿cuál es la forma de foliar? Se deben foliar todas las unidades documentales de una serie, de manera independiente por carpeta, tomo o legajo. Listo. ¿Alguien tiene otra respuesta? Esta es la figura. Entonces, como ejemplo de series simples, acuerdos, resoluciones, actas circulares administrativas, reglamentarias, oficios, comunicaciones oficiales. Por lo general, estas series no tienen paquetes grandes. Ellas van de 200 en 200, son independientes, por eso se llaman simples. Y por lo general, cada una de las piezas documentales son muy parecidas. Todas se llaman series, todas se llaman circulares, todas se llaman oficios. Preguntas. Bueno, si no hay, vámonos con esta Lady. O alguien que me colabore y dejamos descansar a Lady. Yo le Joana. colaboro, instructora. Bueno, dale. Bueno, dice, ¿es falso o verdadero que se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie? En el caso de las series documentales complejas, cada uno de sus expedientes tendrá una sola foliación de manera continua. Y si tal expediente se encuentra repartido en más de una unidad de conservación, carpeta, la foliación se ejecutará de... ¿Puede bajar un poquito, instructora, que es que no tengo el material en manos, por favor? ¿Subir o bajar? Se ejecutará forma tal que la segunda será la continuación de la primera. Señale falso o verdadero. Yo también coloqué que era verdadero. Perfecto. Entonces, si es verdadero, pues está bien, porque pues prácticamente es fiel copia del material de apoyo. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Listo, entonces se debe foliar todas y cada una de las
piezas documentales de la unidad archivística, ¿cierto? Se deben foliar y se debe propender porque cada uno de esos documentos se folien de forma continua y ascendente. Listo. Siguiente. Redacte entre renglones con sus propias palabras el concepto de definición de expediente. Respuesta. Un expediente es un documento en el cual se reúne información de manera cronológica y ordenada de documentación judicial o administrativa. Reúne las pruebas o testimonios. Listo. Este es el tema de expediente. ¿Qué otra tienen ustedes? Instructora, yo tengo un concepto diferente. Claro que sí, Bueno, compártela. Dice, entiendo por expediente que es un conjunto de documentos relacionados con un asunto que constituyen una unidad administrativa o archivística. También se puede relacionar con un conjunto de documentos que se generan por una oficina de un mismo asunto. Absolutamente cierto. Claro que sí. Aquí tenemos otra respuesta. Dice, es un conjunto de documentos que corresponden a un determinado asunto en concreto, generados así mismo y además recibidos por una dependencia que es la que la maneja, ¿no? Una dependencia, un área administrativa. Y quien es ella, pues la encargada de hacer valer el principio de procedencia. Lo dije de otra manera. ¿Qué otras respuestas tienen a las 7? Instructora, Mayra escribió por el chat Bueno, el conjunto sí. de los documentos que corresponden a una determinada cuestión. También puede tratarse de la serie de procedimientos de carácter judicial o administrativo que llevan un cierto orden y eso suelen verse mucho en las organizaciones. Sí, muy bien. Sí, Tengo otra, prácticamente. instructora. ¿Cuál? Dale. Dice, yo lo tomé pues como archivador electrónico, carpeta de archivos que contienen número o un código en la carpeta, los datos de la persona y en él va una guía donde se distingue qué tipo de documentos va en la carpeta. Sí, claro, de todas maneras, no podemos mezclar documentos varios en un solo expediente. Si el documento tiene si el expediente tiene piezas distintas, es un expediente complejo, ¿cierto? Pero obviamente esa complejidad significa que son fundamentales para, en orden, manifestar la actuación administrativa de la institución. Listo, muy bien. Gracias por dar sus opiniones frente a esta respuesta. Nos vamos con la 8. Colabóreme en la lectura. Explica para qué sirve y en qué colabora el proceso de retiro del material metálico en los expedientes próximos a ser trasladados al archivo central. Respuesta. El proceso de retiro material metálico en los expedientes es indispensable, ya que ayuda a que la documentación no se dañe de cierta manera y afecte la información que reposa en cada expediente, evitando así que los ganchos se oxiden y puedan afectar los documentos que van a ser transferidos al archivo central. Sí, perfecto. ¿Qué otra respuesta tienen? Podemos decir también que es fundamental hacer limpieza documental, entre ellos retiro de todo material distinto y diferente al papel y al cartón, en este caso a la carpeta, y al gancho plástico, propendiendo que los documentos que están en el expediente perduren por mucho más tiempo en su salvaguarda, ¿no? En su conservación y preservación. Listo, si no hay más que decir, nos vamos para la 9. 9. 9. Explica qué son los documentos de apoyo y cuál es su tratamiento para la organización de los archivos de oficina. Respuesta. Los documentos de apoyo hacen referencia a aquellas fuentes de información secundaria que sirve de ayuda para la gestión administrativa de una organización, pero que no forman parte de los trámites administrativos como tal. Una vez tramitado y cerrado el expediente de la documentación de apoyo informativo, debe eliminarse de él y nunca pasar al archivo central.
al archivo general. Tal cual. Sí, cuando hablamos de archivo general estamos hablando del archivo de la empresa, ¿no? No del archivo general de la nación, no, allá nunca va nada. Cada empresa salvaguarda lo suyo en su ciudad, en su entidad. ¿Qué otra respuesta tienen? No, Gabriela, no te escucho nada. No, no le escuchamos. Joana, ¿me ayudas a leer esta respuesta, por favor? Sí, señora. La que dice son aquellas fuentes de información secundaria que sirven de ayuda para la gestión administrativa de una organización, pero que no forman parte de los trámites administrativos como tal. Son remitidos por otras oficinas que se conservan por su función administrativa, que han de ser destruidos en las propias oficinas. Una vez hayan cumplido su misión informativa, nunca se han de transferir al archivo general. Listo, tal cual como la otra que les mostré. Listo. ¿Alguna respuesta diferente? O de pronto algo que no hayan entendido. Vamos en la pregunta, vamos para la 10, creo que es. Sí, vamos para la 10. Entonces, ¿alguna pregunta? Instructora, se me olvidó preguntarle en la 5. Instructora, una pregunta, o sea que del archivo general es el archivo de la empresa. Sí, lo que pasa es que hay instituciones que no le llaman central e histórico, le han puesto nombre general, ¿sí? En donde en el mismo lugar tienen los dos archivos. No lo tienen separado, por eso le llaman archivo general. En la Universidad del Tolima lo han denominado general, en donde ahí mismo tienen, obviamente lo separa una pared, ¿no? O algo, un mezanine o algo, en donde tienen aparte el archivo central y el archivo histórico, pero afuera, en la puerta, se llama archivo general. Se puede catalogar de esa manera, en donde queremos decir, o ellos quieren decir, que tienen un solo bodega, por decirlo así, ambas cosas. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta pueden hacer hasta el momento? Vamos para la 10. Bueno, si no hay más preguntas, pero alguien que me ayude a entenderle a Gabriela, que ella creo que está hablando, pero no se le escucha. ¿Qué dice Gabriela, niñas, compañeros? Que escriban en el chat. Ah, sí, que escriban en el chat para poderle leer. Bueno, sigamos porque son las 3:05 y ya casi lo de la biblioteca. Terminemos este trabajito. Bueno, pregunta 10, caso 1. Su jefe le solicita que expliques a los compañeros cuál sería la organización de los expedientes, cómo empezarías. Respuesta, los documentos se incorporan al expediente respetando el tiempo cronológico en el cual se producen o reciben, de tal forma que al abrirlo se observa como primer documento en el que corresponda a la fecha más antigua y el documento final corresponderá a la fecha más reciente. Listo. Vamos a ver qué otras respuestas dicen por acá. Porque lo tomé de otro lado y de otro lado y así, mirándoles lo que ustedes enviaron. Y obviamente teniendo en cuenta a qué. Dice, esta respuesta la tiene mucho más completa. Dice, su jefe le solicita que expliques a los compañeros cuál sería la organización de los expedientes. Entonces, aquí está, dice, léala, nena. Primero, se debe organizar teniendo en cuenta que estos contengan como mínimo es que no veo dónde dice grabación. Ah, ¿verdad? Se deben organizar teniendo en cuenta que estos contengan como mínimo los documentos que se relacionaron en cada una de las series documentales de las tablas de retención documental de la entidad. Segundo, los documentos se incorporan al expediente respetando el tiempo cronológico en el cual se producen o reciben, de tal forma que
Al abrirlo se observa como primer documento el que corresponde a la fecha más antigua y el documento final corresponderá a la fecha más reciente. Tercero, en caso de que se encuentren documentos que no correspondan al expediente, se deberán retirar e ingresar en el expediente respectivo. Cuarta, si se encuentran copias de documentos, se deben retirar del expediente dejando el documento original. Quinto, cuando se remita para los expedientes comunicaciones originándole el mismo contenido, pero con radicados y fechas diferentes, se incorporan al expediente cronológico en la hoja de control, se hará registro por cada una de ellas. ¿Lo puede bajar, escritora, por favor? Sexto, foliación. Los documentos del expediente se deben numerar de manera consecutiva. Este proceso ha de realizarse en el extremo superior derecho, en el sentido de la lectura del documento, respetando el orden del trámite y los tipos documentales que conforman el expediente, el cual se va reflejado en la foliación. Séptima, la incorporación de nuevos documentos se hará respetando los tipos documentales y sus soportes, así como la fecha del trámite para garantizar el orden cronológico en la conformación del expediente. En caso que los documentos remitidos superan la fecha del fin del trámite señalado en la unidad documental, se incorporan al expediente a última carpeta por la fecha de entrega de los documentos. 8. Se elabora la hoja de control para sus expedientes, de tal forma que en ella se registren uno a uno de los documentos contenidos en las carpetas del expediente. Se realiza una breve descripción del documento, se consigna la fecha del ingreso del documento al expediente, su fecha de elaboración y el folio que lo corresponde. 9. Los expedientes y cajas deben ser identificados con un rótulo que contiene la información básica del expediente. Ejemplo, nombre del fondo, código de la dependencia, nombre de la dependencia, caja, carpeta inicial y carpeta final. 10. Los expedientes se deben ubicar en cada una de las cajas de izquierda a derecha, teniendo en cuenta que se debe dejar un espacio prudente, previendo al crecimiento de las carpetas según el expediente o tipo de carpeta, lo anterior teniendo en cuenta que los expedientes son activos. Esto permite facilitar la búsqueda, recuperación de información requerida. Bueno, esta es una de las respuestas que más me llamaron la atención, por eso la estoy mostrando. Obviamente usted le puede cambiar la redacción, pero sin cambiar la esencia de lo que es la búsqueda, la recuperación y el manejo de la información. Entonces, la clase queda grabada para que ustedes la tengan en cuenta, fue leída por nuestra compañera, para que ustedes puedan corregir sus talleres. Pero me gustaría escuchar qué otras respuestas tienen. Instructora, tengo una pregunta. Claro que sí. Instructora, pues en ese punto habla acerca de la organización de los expedientes. Ahí como tal, en la guía que usted nos envió, hablaban acerca de 2 pasos prácticamente. Uno se hablaba acerca de sobre, bueno, pues igual no estoy diciendo que sea como tal lo debido porque no estoy seguro, pero pues se me hizo muy parecido o muy relacionado, y era que el paso 1 decía se procede a la clasificación de los documentos, o sea, en una parte es la agrupación de los documentos según su tipo documental, su agrupación documental. La otra es la identificación de cada grupo documental al cual pertenece, y se procede a hacer a efectuar el procedimiento del expurgo. Sí, no, es que está bien resumido y es prácticamente todas estas letras que están aquí. Sí, ¿cierto? sino que quería saber si esos procedimientos sí van dentro de estas. Sí, claro. Sí, claro. Si yo estoy hablando de organizar, lo primero que tengo que hacer es clasifico. Al clasificar debo identifico. Y para poder identificar debo tener en cuenta las agrupaciones documentales. Aquí la niña lo dice: fondo, sección, subsección, serie, subserie, el rótulo, ¿cierto? Sí. Entonces, pues esto está largo, porque lo que hizo fue
de pronto buscar más información y pues, Está bien digamos, detallado. mejorar más la respuesta. Sí, pero lo que tú acabas de mencionar, prácticamente eso es. Clasifico, identifico, agrupo, eh, abro el expediente físicamente, tengo en cuenta que dentro del expediente o la unidad archivística va todo lo que diga en la tabla de retención documental, es decir, identifico Asignarla. series y subseries, organizo el expediente de forma cronológica y folio, realizo la foliación, un control si es necesario. Obviamente la organización no solamente va en el expediente, sino también en la caja y de una vez me voy preparando para transferencia. ¿Listo? Bueno. Si no hay más respuestas, además de la que acabo de mencionar, Elkin, que absolutamente esas también son. Instructora, Entonces, yo tengo otras diferentes, no sé. dale, ¿cuáles son? Dice, analizar el trámite documental, elaborar el Sí, cuadro de clasificación documental o tabla de retención. sí. La tercera, capacitar sobre el principio del vínculo archivístico. Y la otra, pues, el seguimiento de los documentos de un expediente. Lo que pasa es que las suyas son muy generales, son supremamente generales. Entonces, al yo decir, primero clasifico, luego identifico, agrupo, y al agrupar obviamente estoy describiendo o rotulando, identificando, abro el expediente porque reconozco la tabla de retención documental y cuáles son las series y las subseries que me dice la tabla en ese expediente, las ubico físicamente, perforo, alineo, construyo el expediente y pues obviamente después de eso pues hago un control físico de ese documento, además de que hago foliatura. Y bueno, ahí voy hablando, pero lo que tú me estás diciendo son muy grandes, son como, es decir, al yo decir, ¿cuál es la primera, la que me dices? El trámite documental, analizar el trámite documental. No, 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 no. La que acabo de leer, la primera, ¿qué dice? ¿Analizo el trámite documental, ¿ves? No, lea. Lady. Yo hablando, yo hablando con el micrófono apagado. No, página. Y nos pasa a todos, tranquila. Dice, analizar el trámite documental, Espere, elaborar el... Lady. Espere. Analizar el trámite documental significa clasifico, identifico y agrupo. Es que analizar no prácticamente nos toca adivinar, ¿ve? Por eso no es puntual. De pronto, como lo dijo Elkin, que es lo que está en el material de apoyo, vaya y venga, porque si a mí me dicen como archivista y yo conozco el tema y me capacité en el SENA y soy tecnólogo, y me dicen a mí, bueno, los pasos para la organización de los archivos es clasifica, identifica, agrupa, pues obvio, ahí sí ya comprendo. Pero ya en el caso que me estás contando ahí, y luego tú en la segunda dices, elaboro cuadro de clasificación notable y retención, pues son temas muy grandes que pues la verdad no sería capaz de colocarlo como respuesta. Le sugiero tener en cuenta lo que acabo de decir Elkin o en su defecto lo que acabo de leer Joana hace un momento acá en la explicación. Bueno, señora. Listo, bien. Joana, 11. ¿A cuál paso o proceso corresponde el siguiente texto? ¿No se ve?
Aló. Yo la leo. La respuesta dice comprobar que cada unidad documental o cada expediente estén completos e individualizados en carpetas independientes y perfectamente identificadas. La respuesta fue correspondencia a la reparación de los documentos. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? No significa que pues esta sea la respuesta, ¿no? Ustedes pueden dar, también pudieron haber dado otra. ¿O es Pues, esa? yo puse reparación de documentos también. Yo también puse reparación de documentos. Bien. Carajo, me perdí. Ah, sí, reparación de documentos, aquí está. Listo. Bien, sí, esa respuesta igual es la misma que aparece allá en el material de apoyo. ¿Alguien tiene otra diferente? Listo, entonces continuemos. 12. Dice, define cuál es la importancia y para qué sirve en su oficina o institución aplicar el formato de inventario único documental. Respuesta, es muy importante ya que lleva el registro que sirve para indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo. Sirve en una empresa para verificar correctamente los documentos existentes o nuevos. Es una herramienta de registro, control y localización de la gestión de archivos. Una empresa puede garantizarnos a través de un inventario archivístico la confirmación documental de cada momento, es decir, la existencia o ausencia de una unidad del fondo documental. Esto facilita su reencuentro reglamentario, asegurando su permanencia y recuperación fácil de la organización natural de los documentos con eficacia y rapidez. Listo. ¿Qué otra respuesta tienen? Aquí hay otra. Dice que la importancia radica en indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo y tienen como principal utilidad el poder expedientar correctamente los documentos existentes o nuevos de cada unidad. Además de que serán los únicos que permitan realizar una transferencia primaria que obviamente con la con la formato único de inventario, pues es digamos, la apropiada gestión para poder hacer la transferencia documental. Obviamente el traslado. Esta operación se hace prácticamente utilizando el formato de tabla de inventario único documental. ¿Qué otras respuestas tienen ustedes? ¿O la prueba? Instructora Mayra, de manera más amplia, un inventario es el instrumento de consulta que describe un fondo mediante la reseña de sus series documentales. No es un simple listado o relación de los documentos contenidos en un acervo documental, es una herramienta de registro, control y localización de la gestión de archivos. Excelente respuesta, excelente también. Esa respuesta, además de ser técnica, es una respuesta fácil de comprender. Sí, señora, aprobada también. Bueno, como estas son sencillas, vámonos para la siguiente. Describa el proceso de aislamiento para realizar transferencias primarias. Paso 1. Alistamiento, perdón, para realizar transferencias primarias. Paso 1, clasificación documental. Paso 2, limpieza de la documentación. Paso 3, eliminación de material metálico. Paso 4, identificación del material afectado por biodeterioro. Paso 5, revisión. Paso 6, foliación. Paso 7, identificación de unidades documentales, carpetas. Paso 7, legajo y amar. Paso 7, embalaje. Paso 8, identificación de cajas. Paso 9, inventario documental de transferencia. Paso 10, entrega del grupo de gestión documental. Bueno, ¿qué otras tienen ustedes? Yo, instructora. En el procedimiento habitual y normalizado, mediante el cual los documentos pasan de un archivo a otro del sistema, en el mismo caso, de los documentos de oficina o de gestión al archivo central.
a medida de que va disminuyendo la frecuencia de consulta por parte de las propias oficinas, como consecuencia de la pérdida paulatina de sus valores administrativos. Sí, claro, lo tuyo es más de redacción, pero no el proceso, ¿sí? Lo mismo como la respuesta que estoy mostrando. Dice conformación y apertura de carpetas, primer documento más antiguo, último documento más reciente, el gancho plástico debe ir puesto de atrás de adelante hacia atrás, rotular los expedientes, identificar la documentación. Yo prácticamente, pues obviamente ustedes debían tener en cuenta el documento de apoyo, ¿sí? Entonces, si en el documento de apoyo estaba de una manera muy simple la respuesta, pues, ¿qué otra respuesta tienen sobre esta? Instructora, yo tengo esta. Yo, instructora. Bueno, cuenten. Dice, realizar la solicitud de transferencia al archivo central, especificar el número de cajas y la fecha para el envío, retirar el material metálico, hojas, formato en blanco, copias o fotocopias de documentos cuyo original se encuentre en un expediente. Identificar la documentación con deterioro o biodeterioro, utilizar y verificar las unidades de conservación para los documentos que coincidan en el FUID. La foliación es requisito para las transferencias. La perforación de documentos, pero alineando los documentos en la parte superior y perforarlos a tamaño. Verificar la rotulación de las unidades de conservación y la información que esté establecida. Pasar a hacer la relación de entrega que será debidamente firmada por el responsable de la unidad. Esta será revisada exhaustiva para evitar errores. Luego, el ser aprobada, el archivo central enviará una relación de aprobación a la unidad productora y luego ingresar los datos de la transferencia a la base de datos del archivo central. Esa es la que yo... Totalmente cierto. Sí, señora. Prácticamente mucho más explicado que lo que estoy mostrando en este momento. Yo cambié el paso foliación mucho más abajo, porque yo no puedo foliar antes, sino después de que ya haya conformado el expediente. Si ya tengo el legajo en amarre, ahí sí ya puedo foliar. Entonces, primero, clasifico la documentación, segundo, limpieza documental, tercero, en la misma limpieza, es que aquí no necesita. Este es prácticamente el proceso seguido, ¿no? Entonces, aquí esto va 3, y así van cambiando acá 4, 5, y bueno, y así sucesivamente vamos. Dice, clasificación documental. Obviamente que para la clasificación debo tener en cuenta la identificación, ¿cierto? Identifico, la identificación. Identifico, aparte de identificar, eso significa que debo tener en la mano el organigrama. El organigrama, y además debo tener a la mano las funciones. Las funciones, caramba, qué horrible. Funciones, listo. Las funciones. Eso significa clasificar. Clasificar es identificar, obviamente con el organigrama y las funciones. Ya con esto, ya puedo tener acceso a las agrupaciones. A las agrupaciones documentales. ¿Cuáles son las agrupaciones? Fondo, sección, subsección y la serie, y así sucesivamente. Ya, bueno, ya con esto ya tengo posibilidad de lo que hace la ISAGED o la norma técnica colombiana de identificación, ¿cuál es? La 4095, ¿me recuerdan? Bueno, con las agrupaciones ya puedo, ¿qué? Describir. Y describir significa que ya tengo claro cuáles son las series y las subseries, por eso puedo, ¿qué? Rotular. La rotulación va mucho más abajo, porque dice identificar acá, rotular. Listo, rotular.
Entonces, al identificar la descripción, ya tengo paso a rotular. Entonces, limpieza, eliminación de material metálico, identificación del material afectado, obviamente lo señalamos. Reviso nuevamente que no haya nada húmedo, nada dañado, que los documentos coincidan, obviamente con la tabla de retención, aquí la TRD, o cuadro de clasificación documental, si no tengo TRD, ¿cierto? Identificación de las unidades documentales, ya el rótulo, porque como ya describí, ya entendí el organigrama, entendí las funciones, reconozco las agrupaciones, entonces es mucho más fácil rotular. Listo, ya tengo la carpeta hecha, le llamamos amarre a eso. Después de eso, folio. El final es foliar, el embalaje es la caja, ¿sí? Me preparo a hacer el inventario para la transferencia y entrego. Eso es todo. Estas me parecen las más apropiadas, obviamente diferentes, no diferentes, mucho más explicadas que en el mismo material de apoyo. Entonces las dejo grabadas en esta clase para mayor facilidad de estos temas. Elkin tenía otras, yo escuché que Elkin había dicho. Instructora, es que me surge una pregunta. Hay una parte en el proceso en donde pues se tiene que eliminar todo lo que son los objetos metálicos y todo esto, pero también hace referencia a que hay algunos documentos que si se tienen que conservar unidos, se le tiene que cambiar el objeto metálico por un objeto del mismo tipo, pero entonces que sea galvanizado, que tenga o que se cubra con plástico. Que tenga un protector plástico, exacto. Sí. Pero entonces mi pregunta es, ¿a qué tipos de documentos se le aplica este procedimiento? Porque pues se supone que uno tiene que eliminar todos estos agentes que pues generen daños. En Colombia lo que estamos haciendo es coger las punticas de las esquinas y pegarlas con EGA. Con EGA. Si el documento debe permanecer unido, cogemos las alitas, las punticas allá que antes que los profesores le llamaban orejas de burro, exacto, cogemos esas punticas de la hoja y la pegamos con EGA. Eso es lo que se hace aquí, no se le agrega ningún otro material para mantener unido. Gracias. Sí, señor, vale, listo. Bueno, si esto es todo, sería alguien que le ayude a Joana. Vamos a finalizar el taller. Por favor, en la lectura. ¿A cuál pasos o procesos corresponde el siguiente texto? Ah, eso ya lo hicimos. Ah, no. Michelle, colabora. ¿A qué paso o proceso corresponde el siguiente texto? Identifique series con procedimiento. Suele estar establecido en normas y reglamentos, manuales de procedimiento, en la propia documentación. O si posee tabla de retención documental o cuadro de clasificación documental. Entonces la respuesta es organización de las series. Listo, ¿alguien tiene otra respuesta? ¿O es la correcta? Bueno, seguimos entonces porque sí es. Miquel, ayúdame. ¿A qué se refiere el título Instalación o conservación de documentos? Se refiere a la buena instalación, disposición y conservación de los documentos de oficina, ya que son vitales para garantizar su preservación y legajo en las oficinas. ¿Qué otra respuesta tiene? ¿Es la misma? Bueno, entonces, Michelle. ¿Qué comprendió sobre el tema expurgo de los archivos de oficina o de gestión? Se entiende evitar la creación de documentos innecesarios, se lleva una presencia de una buena gestión que nos permite una mejor planificación, mejorar la eficiencia para llevar una mejor producción de documentos innecesarios para la oficina. Deben eliminarse en los archivos de oficina o de gestión y nunca pasar al archivo general. Bueno, ¿qué otra respuesta tienen? Miremos acá qué otra respuesta hay.
Dice, se refiere a las condiciones de instalación. Ah, no, esto es otra cosa. Corresponde al expurgo, sí. Es la eliminación de aquellos documentos que resultan innecesarios para la organización. Dependencia, como los documentos que no han sido firmados, documentos duplicados y fotocopias. Claro, absolutamente cierto. El quien mandó una por el grupo que dice, Sí. es el proceso que permite seleccionar y eliminar con previa autorización aquellos documentos de archivo que ya perdieron su valor o su finalidad. Pues eso sí es como expurgo. Bueno, no sería expurgo, sino como la que dijo ayer Elkin, se me olvidó. Expurgo o ¿Depuración? depuración. La depuración es sistemática, significa que ya es claro, ¿no? Es claro lo que está establecido en la tabla de retención. Bien, siguiente pregunta, última pregunta, Michelle. Justifique si usted está en capacidad de organizar los archivos de su área. Respuesta, si estoy en capacidad de organizar los documentos de archivo, claramente me gusta seguir formándome y aprendiendo más cada día para a la hora de la práctica hacerlo de manera eficiente. Bueno, dame tu respuesta, Michelle. La suya. Ya voy. Dice, si me siento capacitada, ya que he adquirido mucho conocimiento en el proceso de formación. Ya sé organizar archivos, sé conocimientos básicos como que es la foliación, sé clasificar documentos, sé leyes y normas que rigen la gestión documental. Desde que sepa las leyes se sabe este proceso. Muy bien, eso es importante haberle colocado la normativa dentro de la respuesta. Muy buena la apreciación suya. Aquí hay otra que dice, si estoy en capacidad de organizar los documentos de mi área porque he aprendido sobre la gestión documental y sus instrumentos que me facilitan hacerlo. Tengo las habilidades de aprender mucho más y para una buena organización de documentos, pues además de una buena actitud positiva, ¿no? Importante esto en la respuesta que me da este aprendiz. Obviamente siendo efectiva y dedicada. Yo diría que además de planear y respetar los tiempos establecidos. Muy bien, listo muchachos, eso era todo las respuestas que pues prácticamente son, voy a guardar, prácticamente son las que estaban como materia en el material de apoyo, guardar. Y pues sí, eso es todo. ¿Qué preguntas adicionales surgen? Se abre el momento de las preguntas. Charid, Saren, acaba de llegar Sebastián, Karen Lorena, Jamie, Kerly del Mar. Bueno, si no dicen nada, pues uno supone que, Andrea, ¿qué preguntas pueden surgir? María Gabriela, ay, se le fue la luz, dice. Instructora, de mi parte, ninguna pregunta, dice Karen Lorena. Muy bien. Igual ustedes son muy juiciosos en esto y pues han comprendido claramente paso a paso cada uno de los talleres. Bueno, muchachos, nos quedan en el WhatsApp, les colgué el link de lo de la biblioteca. Ve, la biblioteca me acaba de escribir. Dice, instructora, por favor, que los muchachos estén pendientes a las 4. Empezamos con sus aprendices en el link que me envían. Entonces, vamos a dar un receso bueno, nos vemos a las 4. Listo, el receso de 20 minutos, nos vemos a las 4 en puntito en ese link que nos enviaron en el correo, perdón, en el WhatsApp. Ya no nos vemos más aquí, sino en el otro link. ¿Listo? Sí, eso bueno, te iba a decir, profe. Es en el otro link, ¿vale? Sí, señor, gracias, Sebastián, vale, profe. por colaborarnos en esto. Muchachos, nos vemos, muchachos, ojo, debemos asistir todos allá. Desde aquí nos vamos para el otro link. Mañana, recuerden que mañana estoy ocupada con Jamie poniéndola al día en este proceso de formación porque ella debe continuar con nosotros, ¿listo? Entonces mañana estoy ocupada con Jamie, estoy ocupada con Juliet,
Stephanie Bravo, estoy ocupada con Gracie y con Kerly. Kerly también la otra semana ya también se une a este grupo porque consiguió SINCAR con datos ilimitados. Bueno, entonces nos vemos muchachos en el otro link y mañana no. Ay, chicos, por favor, me hacen un favor, revisan el correo que hay un tallercito adicional. Disculpen por los tallercitos adicionales, pero son necesarios. Taller adicional en el correo. Gracias, hasta luego. Para que ya que Hasta luego, instructora, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, instructora Claudia. Gracias, instructora. Instructora, gracias. Gracias, instructora.